Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, convencionistas, señores y señoras de la 32 Convención Minera. Bienvenidos a la Sala Internacional. En esta jornada del primer día de esta sala tendremos a continuación la ponencia del ingeniero Alexis Cotrado de Río Tinto, para dar inicio a su charla técnica Planeamiento de mina para maximizar su valor. Hay que señalar además que en el marco de este 32 Perumín hay que saludar también la presencia de nuestras autoridades y también de la prensa nacional e internacional que se congrega en esta sala. Es más, hay que decir que el ingeniero Alexis Cotrado es asesor principal de planeamiento estratégico de Minera Río Tinto. Lo recibimos con fuertes palmas y lo invitamos a pasar al podio para dar inicio a su exposición. Muy buenas tardes con todos. Ante todo, quisiera empezar mi exposición agradeciendo a Marisa Amico y a la empresa a la cual laboro, Río Tinto Minera Perú, porque sin estos facilitadores tal vez es imposible para un profesional estar aquí y compartir la experiencia que uno ha desarrollado durante su vida profesional. El tema que quisiera tocar hoy día y en el cual me he dedicado durante ya 18 años, trabajando en diferentes empresas como Yanacocha, Sauder Perú, Sumitomo Mining y principalmente en Río Tinto, es las consideraciones que debemos tener cuando evaluamos un proyecto, de tal manera de que de que nosotros logremos obtener el máximo valor posible de nuestro depósito. Y empiezo con este slide porque quiero mostrarles cuál es el marco de un planeador. El marco de un planeador nos involucra desde la evaluación de recursos, la evaluación del tajo, o puede ser también una operación subterránea, y lo que es acá el planeamiento estratégico cuando obtenemos una secuencia de mina, hasta que se venda el producto que vamos a procesar. Puede ser cátodos de cobre, concentrado, pero nosotros intervenimos en toda la etapa del proceso minero. Y lo importante de esto también es que quiero mostrarles es que si nosotros tenemos depósitos, el depósito no tiene ningún valor si sigue bajo suelo. No hay valor hasta que no haya sido extraído el mineral y no haya sido procesado. A continuación, este es un diagrama que he principalmente debatido con muchos de mis colegas en diferentes operaciones, y empieza con toda la información que nosotros necesitamos tener para empezar primero a realizar el trabajo de optimización del tajo. Hay muchos algoritmos, puede ser, yo particularmente me gusta usar el algoritmo de Lirch-Grossman, pero se puede usar el cono flotante, depende de algunas condiciones. Y lo que generamos con esta optimización del tajo es generar conos anidados a diferentes valores de precio del metal que estemos evaluando. Sea cual fuere el software que se use para evaluar el tajo, podría ser el MISA Economic Planner, el Whittle u otro software. Hay una tabla que les voy a mostrar más adelante que es la base para que nosotros podamos definir una secuencia y podamos definir
y obtener el pit final. Posteriormente, una vez que tengamos ya elaborado la secuencia de fases y obtenido el pit final, hacemos el diseño y estimamos las reservas minables. Estas reservas minables, a su vez, tienen que hacer un match con las facilidades que vamos a requerir. Capacidad de botaderos, si vamos a tener espacios de lixiviación, las capacidades, la ubicación. Y en base a la ubicación y dónde se va a localizar cada facilidad, vamos a hacer una evaluación del ciclo de acarreo, ¿no? Para hacer la estimación de equipos. Esta evaluación del ciclo de acarreo también es un input principalmente para obtener una secuencia de minado. Depende mucho la capacidad de minado de cuánto tiempo vamos a tomar en llegar al botadero o cuánto tiempo nos va a tomar descargar en el pad. Porque a diferentes tiempos vamos a tener diferentes tamaños de mina, ¿no? Y diferentes tamaños de flota. Y entonces hacemos una selección de equipo una vez que sepamos cuál es la secuencia de minado y nuevamente regresamos a evaluar nuevamente la secuencia de minado en base a lo que hemos seleccionado. Este es un diagrama de flujo general y la exposición lo va a hacer acerca de todos los inputs principalmente y cuál es la etapa, cómo vamos a desarrollar la valorización de un proyecto. Empezamos con los recursos geológicos. Todos los depósitos minerales se representan en un modelo geológico. Este modelo geológico normalmente es tridimensional y este modelo tridimensional tiene que ser capaz de poder brindarnos la información como por ejemplo las leyes del mineral, los tipos de roca, densidades, a veces parámetros metalúrgicos, todas las características que el depósito tiene. Este slide nos muestra, por ejemplo, conseguir una réplica de un modelo de bloques hecha en Legos, pero ustedes pueden apreciar aquí cómo es la mineralización. Y entonces, si ustedes también ven cómo es que un tajo va a seguir lo que es la mineralización de un depósito, ¿no? Ahora, otro input importante es el modelo geotécnico. Este es un esquema general, suponiendo que este sea el depósito, el área mineralizada. Lo ideal es que, o lo utópico, sería tener paredes a 90 grados, ¿no? Y tal vez con eso solamente requiramos extraer el desmonte necesario para sacar el mineral. Pero eso no es lo real. Hay algunas, cuando normalmente recibimos cuando no tenemos nada de información, cuando estamos en etapas conceptuales de un proyecto, a veces somos muy conservadores y tratamos de que los taludes sean los más echados posibles. Hasta incluso pueden llegar hasta overalls de 10 grados, 12 grados ya, que hacen inviable un proyecto, ¿no? Lo real es esto, tener un talud que puede variar desde 25 grados hasta 40 grados como overall y que principalmente nos aseguren un factor de seguridad de 1.3 por lo menos. Eso es conceptualmente lo que un modelo geotécnico nos tiene que dar. Obviamente, para que eso se dé, el modelo geotécnico tiene que ser zonificado, ¿no? Y cuando es zonificado, cada porción de la pared tiene que ser evaluado. Ahora, la información depende de la etapa en que nos encontremos.
No es lo mismo estar en una etapa de prefactibilidad o factibilidad o una etapa conceptual. La etapa conceptual requiere menos inversión, podemos hacer algunas asunciones en base al tipo de roca y conforme vayamos avanzando de una etapa conceptual a una etapa de prefactibilidad o factibilidad, la información también tiene que ser más detallada, tiene que ser más confiable. Importante también es, a veces el modelo geotécnico no es un factor importante, sobre todo cuando la mineralización está muy cerca a superficie. Pero cuando tú encuentras el área mineralizada a profundidad, depende de lo que tú uses como ángulos de talud, puedes hacer inviable el proyecto. Este es un esquema general para poder obtener un modelo geotécnico y principalmente se caracteriza por, normalmente siempre lo que queremos es tener un modelo hidrogeológico, y tener una caracterización del macizo rocoso. Posteriormente, teniendo ya un modelo geotécnico, necesitamos un modelo económico que es el principal input para iniciar nuestro trabajo de optimización del Tajo. El modelo económico nos tiene que dar ciertas variables, por ejemplo, las leyes de corte, las capacidades de la mina, de la planta, los precios proyectados al cual vamos a evaluar el proyecto, los costos de minado, de proceso, y al final debemos obtener un flujo de caja. Uno de los inputs importantes para evaluar el modelo económico es el precio de los metales. Todos sabemos que el precio de los metales es cíclico. No podemos evaluar un proyecto con el precio actual porque sería demasiado pesimista. Nuestra tendencia actual, por ejemplo, en el caso del oro, es que tenemos una ligera caída en el precio. Bueno, lo tomé de hace una semana, está en $1.132 la onza. El precio del cobre, que también ustedes pueden ver cómo varía, cíclico también, estaba en 2.4. Entonces, el mensaje es, un proyecto minero no puede ser evaluado con el precio metal actual. Tiene que haber una evaluación, una proyección de lo que se espera en el futuro, qué va a pasar con nuestros precios, y con ese precio proyectado tenemos que evaluar nuestro proyecto. Para mí esto es uno de los factores muy importantes, la tasa de descuento. Todas las empresas definen una tasa de descuento en base al riesgo país. Algunas son muy conservadoras, tienen tasas de descuento de 12, 10%, medias 9% o muy optimistas 7%. Pero en base a esta tasa de descuento, por ejemplo, una tasa de descuento de 9%, te puede dar una vida de la mina de 50 años. Si en el año 51, suponiendo que tengamos un proyecto de oro, podemos extraer leyes promedio hasta de 2 gramos por tonelada, 3 gramos, pero ese mineral ya no tiene valor, porque la tasa de descuento en el año 50 es casi muy próximo a cero. Entonces no interesa qué mineral tú puedas extraer a partir del año 50 en adelante. No interesa la ley del mineral, pues tu proyecto no va a ser, no vas a maximizar el valor de tu proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos, en el proyecto 1, tenemos una tasa de descuento de 10%,
tenemos un ingreso uniforme de 100 millones, y entonces si hacemos un flujo de caja, al final tenemos, en este caso, 500 millones de ingreso. Pero cuando nosotros lo afectamos a 10%, el valor del flujo de caja descontado obviamente es castigado por el factor de descuento, y obtenemos un NPV de 114 millones. Ahora, este mismo proyecto, suponiendo que los primeros años optimicemos y podamos extraer más mineral, pero al final la suma, siendo el mismo depósito, la suma en valor total es igual a los 500 millones, pero solamente por el hecho de que los primeros años nosotros vamos a extraer más mineral, al final el NPV que generamos es mayor y todavía es viable. Pero ya si somos muy pesimistas y proyectamos una tasa de descuento de 20%, a pesar de que es el mismo ratio de producción y a pesar de que está maximizado el valor de la mina, solamente por el hecho de que usemos una tasa de descuento de 20%, ya el proyecto, como ustedes pueden ver, es próximo a cero, es inviable. La medida para poder comparar diferentes proyectos, para poder comparar diferentes opciones de minado, es el valor presente neto. El valor presente neto lo podemos calcular para cada caso, para cada plan de minado, para cada match de ratio de minado y de planta, y es la medida que nos permite a nosotros poder decir cuál es la mejor opción, cuál es la mejor, dónde va a estar nuestro mayor valor en el proyecto. El valor presente neto es una suma de del flujo de caja descontado. Bueno, hemos hablado ahora de todos los inputs y ahora vamos a entrar a lo que nos compete directamente como profesionales mineros y enfocados en planeamiento mina. Empezamos con la optimización del tajo. Lo primero que tenemos que pensar es que un bloque en el modelo debería ser extraído o no. ¿Qué pasaría si es extraído? Lo siguiente que debemos preguntarnos es ¿cuándo debería ser extraído? Y si es extraído, ¿cuál es el proceso que nos da mayor valor? ¿Será lixiviación? ¿Será concentradora? ¿O de repente el mejor proceso o la mejor solución es enviarlo al botadero de desmonte? En general, para un bloque no puede haber muchas soluciones. Un bloque en general obtiene un solo valor máximo en base al proceso que hayamos escogido. Y lo importante es, si nosotros ya hemos evaluado el bloque, como suponiendo que sea un proceso de lixiviación, en el futuro, una vez que ha sido extraído este bloque ya y posteriormente es reevaluado y se observa que pudo haber dado más valor en concentradora, esto ya no es reversible. Lo que se ha decidido en su momento ya no puede ser cambiado ya. Esta es una tablita también que he discutido con muchos de mis colegas acerca de cómo es que la ley de corte, no solamente por procesos, sino entre procesos, te da el destino que maximiza el valor de cada bloque. Suponiendo que tengamos un precio de cobre proyectado de $2.5 la libra y tenemos dos procesos, concentradora y lixiviación. En concentradora, por ejemplo, tenemos los costos de smelter y refinería de $0.3 la libra, una recuperación promedio de 88%, el costo de proceso $7 por tonelada, costos de minado de $1.5 por tonelada.
versus la lixiviación, que principalmente tiene el costo de planta de extracción por solventes, electrowin y extracción por solventes de $0.22 la libra, una recuperación menor de 67%, el costo de procesos también menor, 3.93, pero el costo de minado igual, 1.5, podemos obtener esta solución. A partir de 0.16 obtenemos el cutoff económico de un bloque. Si el bloque tiene promedio de ley menor a 0.16, la solución es que ese bloque se vaya al desmonte. A partir de 0.16 podemos decir que ese bloque es mineral. Ahora lo que tenemos que observar es cuál es el mejor proceso que nos va a brindar el máximo valor de ese bloque. Obtenemos de que el bloque entre el punto de quiebre entre lixiviación y concentradora con estos parámetros económicos es 0.34. Y es ahí donde, a partir de esta ley, que un bloque debería ser enviado a la concentradora. Y entre 0.16 y 0.34 debería ser enviado a la lixiviación. Este es un ejemplo simple, pero nosotros podemos hacerlo más complejo todavía, agregándole, suponiendo que sea un proyecto de cobre y molibdeno. Aquí tiene que entrar los costos también de molibdeno, los precios al cual va a ser evaluado. Igual como hemos calculado para este caso, también calcular cuál es el punto de quiebre, el cutoff económico, el cutoff entre procesos, entre lixiviación y concentradora. Bueno, como les mencionaba, hay diferentes software para optimizar un PIT. Pero lo importante de todos esos software es que nos tienen que brindar una tabla muy parecida a esto. Tenemos que saber, acá hemos generado, por ejemplo, 40 pit shells o conos, cada uno a diferente valor de precio, a diferente valor o precio de cobre, que puede variar desde 0.3 hasta $2.5 el precio del cobre, puede ser más también, pero para cada uno de esos conos, lo que tenemos que saber es cuál es la cantidad de mineral disponible, la cantidad de desmonte, la ley con la que vamos a minar y cuánto genera de NPV para cada uno. Esta tabla, por ejemplo, es traducida en este gráfico. Este es un gráfico acumulado, empieza con el cono 1 hasta el cono 40. Obviamente los primeros conos tienen poco tonelaje porque el precio que estamos considerando es muy bajo, $0.3 por libra, por ejemplo, y varía hasta $2.5 la libra. Pero lo importante es que nos da, como ustedes pueden ver, conos anidados que nos ayudan a identificar la secuencia de fases de minado. Y con la secuencia de fases de minado obtenemos el tajo final. El tajo final no necesariamente está asociado al precio del cobre con el cual vamos a evaluar. En este caso en particular, por ejemplo, hemos evaluado a $2.5, pero como ustedes pueden ver, a $2.5, a pesar que tenemos reservas inmensas, el valor es casi lo mismo que tener un tajo en el número 26 aproximadamente. Lo importante es definir esto, obtener esta secuencia y este tajo final. Abajo ustedes pueden observar también cómo es que para cada cono la ley de cobre, en este caso, que estamos evaluando, cambia. Y a partir del tajo final, como ustedes pueden ver, la ley de cobre acumulado es prácticamente horizontal. A pesar de que podamos extraer más mineral, ya el valor ya es casi igual del cono número 40 hasta el cono 26, es casi lo mismo.
Esto es un ejemplo también que lo he tomado, una secuencia de fases. A esto es a lo que tenemos que llegar. Esta es la secuencia de fases, por ejemplo, para que debemos obtener en general un orden que esté asociado principalmente a cómo va variando tu mineralización. Y la mineralización depende de la ley, y la ley obviamente aporta directamente al valor de tu secuencia de minado. Una secuencia de minado, por ejemplo, hemos hecho, este es otro caso, estamos considerando 20 años de vida y solamente lixiviación, pero la planta de electrowin y extracción por solventes solamente va a ser de 40.000 toneladas de cobre. Tenemos las toneladas de mineral variable, las toneladas de desmonte variable. Acá pueden ver cómo la ley va cambiando. Empezamos con leyes altas. Asumimos que el primer año es desbroce, principalmente. Pero lo importante es, si la planta electrowin es de 40.000 toneladas de capacidad, la solución que nosotros tenemos que dar es que en lo más posible, en toda la vida de la mina, siempre lleguemos a esa capacidad. Y esa capacidad va a hacer que cambiamos no solamente las toneladas de mineral, sino también la ley, cómo va cambiando. A altas leyes necesitamos menos mineral para satisfacer la planta electrowin. A bajas leyes necesitamos más mineral para satisfacer los 40.000 toneladas de producción de cobre fino. Una vez que tengamos, eso es solamente para un caso, un plan de minado de 40.000, y hacemos una evaluación económica sobre el mismo caso a un precio de $2.5, podemos ver de que el proyecto empieza, suponiendo que haya asumido un CAPEX de 1.109 millones para una vida de 20 años, nos va a dar un NPV de 145 millones y una tasa interna de retorno de 8%. Tal vez de repente algunos empresarios puedan arriesgar, otros no, pero principalmente depende de las empresas, de qué valor de tasa interna de retorno esperan y cuál es el NPV que esperan. Pueden tomar, pero particularmente en mi caso no es viable esta solución, pero esta es una solución nada más de un depósito. Lo que tenemos que hacer es muchas simulaciones. ¿Qué pasaría si incrementamos a 50.000, a 60.000, a 100.000? Y lo que vamos a generar es una superficie que, de acuerdo a la capacidad de minado y a la capacidad de planta, nos va a generar un NPV. Y en este caso el NPV, por ejemplo, nos da en esta zona, y es ahí, en esta zona, donde tenemos que explorar en detalle, y es esta zona la que tenemos que nosotros que proveer como solución final a nuestra empresa, ¿no? Sobre el proyecto en particular. Bueno, les he mencionado como una secuencia que yo uso principalmente en el trabajo que hago, pero esta secuencia, en conclusión, lo que me indica es que el proceso en general de un tajo es que nosotros tenemos que encontrar una secuencia de minados, muchos casos óptimos que nos ayuden a encontrar los valores máximos de NPV. Pero eso tiene que satisfacer las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser la producción, puede ser el blending, como le llamamos, la secuencia de minado, puede ser la estabilidad de taludes en general. Adicionalmente, yo quisiera felicitar a
Justamente el domingo tuve la oportunidad de ser miembro del jurado que evaluó el concurso de planeamiento que organizó el SMA a los capítulos de estudiantes. Y he visto que los alumnos tienen una idea y tienen una actitud y tienen lo que todos los profesionales jóvenes siempre, las ganas de aprender sobre todo, y plantearon muy buenas secuencias acerca del planeamiento de minado del proyecto Coripampa. De verdad, yo veo que los nuevos profesionales están saliendo con mejores armas a salir a trabajar, y eso es agradable porque cuando uno comienza a entrevistar a jóvenes, eso es lo que busca, ¿no? Buena actitud, ganas de aprender, y qué más nosotros que los profesionales que ya estamos en el mercado, encontrar jóvenes profesionales que ya tienen conocimiento de lo que se hace en todo el proceso de planificación de mina. Bueno, gracias. Agradecemos al ingeniero Alexis Cotrado de la minera Río Tinto por la disertación ante este auditorio, pero también no podemos dejar de agradecer la compañía de los miembros de la mesa de honor, el ingeniero Steve Garden, presidente de SMN, y el director ejecutivo David Kanagin, quien también nos acompaña esta tarde en esta mesa de trabajo. A continuación, los micros quedan abiertos para que el público asistente y los convencionistas puedan realizar sus preguntas al expositor. Alexis, al comienzo de tu presentación le diste énfasis al tema de estabilidad del Tajo. Me alegra que lo hayas hecho. Una recomendación que nosotros damos siempre es que durante la etapa de exploración hay oportunidad de colectar información. Sin embargo, hemos encontrado que en muchas exploraciones no se ha dado énfasis, o por lo menos no se ha tomado. Toma muy poco esfuerzo en contar con esa información. Simplemente el geólogo puede colectar información adicional. Entonces creo que vale la pena mencionar que se puede colectar información porque, como tú dices, el proyecto puede ser factible o no factible dependiendo de qué ángulos puedas tomar en cuenta al comienzo del proyecto. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Bueno, definitivamente muy de acuerdo. Esas son las sinergias que entre las diferentes áreas empezando con la exploración, con el futuro que es analizar la estabilidad del talud, tiene que tener una empresa, ¿no? Siempre, bueno, normalmente las empresas, porque son etapas preliminares, conceptuales, no valoran la recolección de información que en el futuro se va a usar, pero es una medida muy asertiva, definitivamente muy valioso para el futuro del proyecto, para ya no estar nuevamente buscando nuevas perforaciones para el mismo objetivo, ¿no? Porque ya después se pierde la información. Hola, buenas tardes, Alexis. Una pregunta. Sé que hiciste un ejemplo sobre el tema del BAN y el TIR, ¿no? Y claro, y aplica para cada tipo de escenario que evalúes, pero siempre hay indicadores objetivos. En caso del cobre, ¿cuál es el TIR objetivo que hace atractivo que una empresa minera invierta? Normalmente el TIR, como les mencionaba, depende de la empresa. Principalmente el NPV y el TIR depende del objetivo de la empresa. Por ejemplo, y eso depende también directamente de la tasa de descuento con la que tienes que evaluar. Pero en muchas operaciones un TIR aceptable es 17% como mínimo, que es con lo cual normalmente las empresas comienzan a mirar con mayor interés un proyecto.
Buenas tardes, ingeniero Alexis. Felicitarle por la presentación que hizo y la parte que usted está exponiendo en la parte donde evalúa la parte de comercialización de metal, o sea, lo compara con la ley que tiene y usted mismo dijo que no se puede hacer una evaluación con un precio fijo porque los precios van cambiando y cambiando. ¿Nos podría explicar esa parte? Principalmente acá los estudiantes nos interesaría saber, ¿no? ¿Cómo evaluar esa parte? O sea, hacer un seguimiento a los precios. ¿Esa evaluación se hace a diario o mensual, trimestral? Esa sería mi pregunta. Gracias. Normalmente las empresas tienen un grupo, por ejemplo, de business analyst o un grupo financiero que evalúa cómo va cambiando el precio del cobre. Y en base a no solamente a la demanda, cómo es que en el futuro se va a desarrollar la demanda, tal vez pueda haber una caída en la demanda del cobre, por ejemplo. Eso va a ser, si tienes menos demanda, lo que va a hacer es que la oferta comience a pedir la misma cantidad de cobre, pero estás dándole menos demanda, entonces va a hacer que el precio suba. Esos análisis, por ejemplo, lo hace un área especialista de cada compañía, un área financiera, y ellos te dan un precio proyectado. Un precio, por ejemplo, dependiendo de cuándo va a iniciar tu operación o cuándo vas a empezar a hacer, vas a empezar la producción, te dan un precio proyectado, ¿no? Del metal que tengas que evaluar, el cobre, del oro. Y ese es el precio con el que tú tienes que evaluar tu proyecto. Pero lo importante es, si tú te has dado cuenta, es que el precio final con el que evalúas el proyecto no necesariamente es el que te da el tajo final. El tajo final depende de otros factores, ¿no? Y depende principalmente de la secuencia con la que tú vas a desarrollar tu mina, de las capacidades con las que vas a iniciar y con las que vas a trabajar. Agradecemos entonces al ingeniero Alexis Cotrado por haber respondido a las preguntas de este auditorio. Lo despedimos premiándolo con sus fuertes aplausos.